Bueno, son las 12:10. Bueno, son las 12:10. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Pérez Victoria, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre los compuestos en la Tierra. Ya. Señorita Carrillo, ¿qué más me puede decir usted? Nada, señorita Kilka. Vimos sobre la teoría de la biogénesis y también el mundo científico. Bueno. A ver, las personas que no están con la cámara encendida, voy a proceder a sacarles de la clase, ¿no? Verán que le estoy advirtiendo. Es que Alicia, algunos aún no se les conecta con el audio. No, pero estaba 3 estudiantes que estaban conectados. Bueno, entonces les decía, no, vamos a seguir con la materia del día de hoy. Bueno, lo que nos decía la señorita, ¿no es cierto? Que estábamos viendo prácticamente cómo estaba constituida la Tierra primitiva, ¿sí? La Tierra primitiva, según Oparín, decía que las condiciones que ésta tenía, ¿sí? Era primeramente las altas temperaturas, ¿no? Estas altas temperaturas eran generadas no solamente por la radiación ultravioleta que se daba por la superficie terrestre, sino también por la gran cantidad de erupciones volcánicas, ¿sí? Ustedes saben que en esa época los volcanes estaban activos, ¿no? Lo que generaba también prácticamente que se produzcan tormentas eléctricas con rayos y relámpagos. Vean, entonces esa era la tierra que primitiva, ¿no? Básicamente con esas condiciones que presentaba. ¿Sí? Hay algunas teorías, ¿no es cierto? Más de las que ya hemos visto, que dicen que la vida se originó no en la tierra, ¿sí? Sino que la vida, perdón, se originó en el mar, ¿sí? Esta teoría, ¿no es cierto? Nos indicaba que algunas especies prácticamente salieron del mar, ¿sí? Que encontraron ahí las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que se desarrolle la vida, ¿sí? Por favor, ¿alguien me ayuda con la lectura de la página 20? A ver, señorita Armas, ¿tiene el libro? A ver, señora Alarcón. La vida se desarrolla en el mar. La teoría de Oparin y Haldane explica cómo pudieron haberse formado los precursores de la célula. Sin embargo, de ese primer conglomerado de células, De moléculas. moléculas, perdón, orgánicas, hay un largo camino que falta descubrir y comprender. Cómo formarse seres vivos con capacidades de nacer, crecer y reproducirse. Siga nomás. Digo, Sí. por medio de experimentos se han comprobado que las condiciones de los mares primitivos pudieron facilitar que las primeras moléculas formadas que hicieran cada vez más complejas, gracias, entre otras cosas, a los sedimentos de arcilla que se pueden encontrar en el fondo marino, y al que tener una pequeña carga eléctrica pudieron haber atraído a varios compuestos y haber facilitado su reacción química. El siguiente paso parece haber sido la formación del material genético, especialmente el ácido ribonucleico o ARN, que permitiría la transmisión de las características desarrolladas de una generación a otra. Sigo, Sí, siga nomás, está terminando. ya. Si bien al principio de los primeros seres vivos
debieron alimentarse de las moléculas disueltas en su medio. En algún momento dado pudieron haber desarrollado mecanismos para sintetizar su propio alimento. Tal es el caso de la primera bacteria quimiosintéticas o fotosintéticas, que se transformaron en la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas marinos. Con el surgimiento de la fotosíntesis se ha calculado sucedió hace 3,5 eones también. La atmósfera inició su camino de transformación para permitir la vida en el ambiente terrestre. Ya, muy amable, gracias. Vean, como vimos, ¿no? Que hay ciertas características que presentaba la Tierra en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de millones de años. Ustedes saben que para que se produzca la evolución, se produzca los seres vivos, la Tierra tuvo que pasar millones de años, ¿sí? En ese proceso de transformación, de cambio, de enfriamiento de la Tierra, ¿no? Porque como les decía, la Tierra primitiva, básicamente, ¿qué era? Era una como masa incandescente. Tenían las condiciones, ¿no? Ahí teníamos el anhídrido carbónico, teníamos el metano, teníamos el amoníaco, el vapor de agua, ¿sí? Estos elementos que formaban moléculas, ¿no? Estas moléculas que en forma, ¿cómo les puedo decir? En forma de molécula no podían o no daban, ¿no es cierto?, para que se produzca esto, la formación de la vida. Pero una vez que se produjeron ciertas condiciones, hubo esta evolución, ¿no? Para que se formen los primeros seres vivos. Y como decía aquí en el libro, ¿no es cierto?, la teoría de que la vida apareció en el mar, ¿sí? Pero ¿cómo apareció el mar? ¿Alguien tiene una idea? Si decíamos que al comienzo, ¿no es cierto?, había solamente lava y erupciones volcánicas. Vean, ¿cómo creen que apareció el mar? Los cometas y algunos asteroides tenían agua. Esa es una teoría, ¿no? ¿Sí? Por actividad volcánica. No, es que la actividad volcánica hacía que los mares se evaporaran. ¿Sí? Pero más o menos tienes una idea. Vean, Meteoros de hielo. no te escuché muy bien. ¿Me repites? Sería tal vez meteoros de hielo. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? Vean, esta teoría se llamó la teoría físico-química, ¿no? Que mantiene que la vida surgió a partir de materia inerte y inorgánica. ¿Qué quiere decir? Primero, ¿no es cierto? Para que la vida aparezca, vean, ya ustedes dijeron, ¿no? La actividad volcánica, como me dijo algún compañero, es una de las teorías en las cuales expresaron para el aparecimiento del agua, ¿no? ¿Sí? Ahí en las erupciones volcánicas había desprendimiento de moléculas de hidrógeno y también de oxígeno, ¿sí? Que posteriormente formaron, se condensaron y provocaron las lluvias. Y esas lluvias comenzaron a enfriar la tierra y formaron prácticamente lo que son los mares, ríos, o en fin. La otra teoría, como ustedes lo dijeron, ¿no es cierto?, es que el agua llegó desde el exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque los meteoritos, ustedes saben que atraviesan grandes distancias, ¿no? Y estas distancias hace que muchas de las veces se solidifique el agua. Entonces llegaron acá al planeta esos meteoritos cargados de hielo y con el calor que había, ¿no es cierto?, en esa época, hizo que esos meteoritos se desleyeran y prácticamente formaran los mares, ¿no es cierto? Ven. Entonces, de ahí comenzó, ¿no es cierto?, esta teoría. Esta teoría también da, ¿no es cierto?, del origen prebiótico, que significa pre, antes, biótico, vida. Según esta hipótesis, la vida se originó en el mar debido a la interacción de los componentes de la atmósfera con la radiación solar, muy rica en radiación ultravioleta, se formaron muchas moléculas orgánicas, ¿sí? Como ustedes pueden ver en imagen, ya les voy a agrandar un poquito más, ¿sí? Vean cuáles son estas moléculas, estas moléculas orgánicas, el anhídrido carbónico, el agua propiamente dicho, ¿no? El nitrógeno, ¿sí? Algunos tipos de aminoácidos y proteínas, ¿sí? Estas proteínas se iban a sintetizar prácticamente, ¿sí? Y con ¿cómo les puedo decir? Con los rayos que se producían, ¿no es cierto? Con esta corriente eléctrica, algunas se desdoblaron, ¿sí? Y comenzaron a formar las moléculas orgánicas
que hoy se conoce. ¿Cuáles son esas moléculas orgánicas? Es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, ¿no? Vean, también el fósforo y el azufre, que son moléculas que ayudan para la formación de la vida. Vean, aquí tenemos otra imagen, ¿no? De estas moléculas, como les decía, el hidrógeno, el amoníaco, el metano, el anhídrido carbónico. Vean, que son grupos que forman, mejor dicho, aminoácidos que pudieron haber sido, ¿no es cierto?, los precursores de la vida, ¿sí? Para el aparecimiento de las primeras formas de vida. Vean, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Lo que les dije en la clase anterior. Vean, aquí tenemos el experimento de Oparin, ¿sí? Que les dije que les iba a mostrar. Oparin fue un científico que él creó un libro que se llama El origen de la vida. Pero básicamente, ¿qué quiso decir Oparin? Que estaba relacionada con la atmósfera primitiva. Él quiso simular, ¿no es cierto?, esta atmósfera primitiva. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Colocó en un recipiente estas sustancias orgánicas, ¿sí? Al que él denominó caldo primordial, ¿sí? Este caldo primordial lo sometió a fuego. Ustedes saben ¿qué pasa con esto? Prácticamente se evaporó, ¿sí? Pasó por este sistema, ¿no es cierto?, hasta llegar a este recipiente. Aquí hizo pasar corriente eléctrica para ver qué sucedía, ¿sí? Luego, esto que hizo pasar por corriente eléctrica pasó por un recipiente de enfriamiento y tuvo lugar, ¿no es cierto?, un sistema, o el resultado final sería, ¿no es cierto?, que pasó de aquí del estado gaseoso nuevamente al estado líquido. Y ahí encontró unas primeras células, ¿sí? Unos microorganismos primitivos, a los cuales les llamó como coacervados, ¿sí? Pero ¿qué les faltaba a estos organismos primitivos? Prácticamente no podían desarrollarse por sí solos, ¿no? Porque en este sistema, como ustedes pueden ver, les faltaba el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es algo fundamental. ¿Para qué? Para que se origine la vida. Sin oxígeno no hay vida, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, posteriormente aparecieron otras teorías. Esta teoría se llama la teoría cosmosómica, panspermia o exogénesis, ¿sí? Tiene algunos nombres. Exo significa fuera, génesis, origen, ¿cierto? Bien, entonces esta teoría tiene bastantes nombres. Como ustedes ya lo dijeron, ¿no es cierto? Esta teoría de la panspermia prácticamente nos indica que la vida vino o algunas formas de vida, ¿no?, pudieron haber estado dentro de los meteoritos. Cuando chocaron con la Tierra, ¿sí?, encontraron las condiciones adecuadas. Por eso, en panspermia, en griego significa semilla, ¿no? Vean, entonces, al ser una semilla, ¿no es cierto?, vino acá a la Tierra y, como les decía, encontraron las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Vuelvo y repito, para que se formen las primeras formas de vida, ¿sí? Entonces, vean, es una de las teorías, ¿no? Señor Coral, déme leyendo, por favor, esta diapositiva. Para los astrobiólogos que estudian la posibilidad de la vida en otros mundos, los viajes interplanetarios no tienen por qué ser de privilegio de cometas, polvo cósmico o sondas espaciales. Con o sin gente dentro no es descabellado, dicen. Pensar que existía o hayan existido otros cosmonautas allá afuera, vaqueros que viajan al lomo de asteroides, polizontes que se esconden entre los dobleces de un traje espacial y hasta criaturas infelices desplazadas de sus mundos por colisiones brutales. Todas estas formas de vida diminutas podrían haber rebrotado entre un planeta y otro,
llevan de aquí para allá como hojas de viento, por lo habitual, meteorología cósmica vista así. La vida en la Tierra podría perfectamente provenir de Marte o viceversa. Así la vida de la... o quizás de la Luna, Europa, o por qué no de Titán, o tal vez la espora con la chispa de la vida provino del otro lado de la nube de asteroides Oort. Esta es la teoría de la panspermia. Ya, muy amable, muchas gracias. Vean, entonces esa teoría, ¿no es cierto?, nos indica esta situación. Sí, señor Martínez. Profe, pero si dice que estrellaban los cometas y todo eso en la Tierra, los asteroides, ¿no supondría que deberíamos también tener un anillo como Saturno? No, es que el estrellamiento es básicamente en el planeta, ¿no? Sí. O sea, los asteroides chocaban contra el planeta. ¿Sí? Saturno tiene otro tipo de condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, formaba este anillo. Sí, los anillos de Saturno, que tienen condiciones que también le ayudaban a proteger. Pero vean, ¿cuál es el problema aquí? Según la teoría, nos indica que la Tierra está ubicada estratégicamente. ¿Qué significa esto? Que no está ni muy lejos ni muy cerca del Sol. ¿Sí? Vean, entonces está ubicada en un punto estratégico en el cual, ¿no es cierto?, dadas las condiciones adecuadas, puede originarse la vida. ¿Sí? Y vean, no es solamente en las épocas actuales, ¿no es cierto?, que investigadores comenzaron con esta teoría, sino ya en la antigua Grecia, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Anaxágoras ya habló posiblemente de esto, ¿no? Por eso se le llama también la teoría de la exogénesis. Su origen, o que el origen de la vida surgió de otra parte, ¿no? Vean, ¿por qué? Se ha comprobado que algunas bacterias soportan grandes presiones, ¿sí? Porque han encontrado en meteoritos que han caído actualmente, han encontrado ciertas formas de vidas, ¿no? Entonces, por eso surgió la idea, ¿no es cierto?, de que la vida vino o pudo haber venido de otros planetas. Vean, porque les digo, las bacterias soportan, algún tipo de bacterias soportan algunas presiones, ¿sí? Chocaron aquí con la Tierra, encontraron las condiciones adecuadas y aparentemente puede que se dieron, ¿no es cierto?, las diferentes formas de vida, ¿sí? Pero vean, hasta la actualidad prácticamente no se sabe a ciencia cierta, ¿no?, cuál fue el origen de la vida. Vean, a pesar de todos los adelantos científicos, ¿no es cierto?, y no se sabe. Y vean, la vida de la Tierra prácticamente más o menos tenemos unos 400 a 500 millones de años, ¿sí?, de que apareció la vida. Porque de ahí el origen del universo, hablemos, ya estamos hablando de más de miles de millones de años, ¿no? No es que la vida apareció de un año al otro, no. Fue un proceso bastante largo, ¿sí?, para que se formen las distintas formas de vida en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, vean, nosotros, producto de esto, ¿no es cierto?, hablemos si es de evolución, no sé, en fin. Vean, simplemente, sí, los primeros habitantes sobre la Tierra aparecieron después de miles de años. Vean, ¿sí? Entonces, por eso es lo que la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde apareció la forma de vida? Vean, pero lo que sí sabemos que la unidad básica de la vida es la célula, ¿sí? Y vean, y aquí al huevo se le considera como una macrocélula, ¿no? Una célula grande. ¿Sí? ¿Por qué una célula grande? Porque tiene todas las características. Señor Díaz, yo no sé, toda la clase se ha pasado riendo. Yo no sé si es que estoy hablando chistes, no sé. Pero toda la clase se ha pasado riendo usted. Si no le interesa la clase, señor, puede salir. Yo no le voy a poner falta. Usted me distrae, yo tengo que estar viéndoles a toditos. Me distrae, por favor, usted. O si sabe mucho, por favor,
¿Nos puede dar usted la clase? Puede darnos la clase, no hay problema. Vean, señores, yo sé que muchas veces estos temas son un poquito tediosos, ¿no? Pero por cultura general nosotros debemos conocer. ¿Sí? Tal vez ahorita en el examen transformar no esté esta materia, ¿no? Pero si usted va a ingresar a la universidad, en la universidad también les van a tomar exámenes. Y ahí entran exámenes de las 4 áreas básicas. Matemáticas, sociales, naturales y lengua y literatura. Y si no pasa, simplemente va a perder 6 meses porque tiene que hacer el preuniversitario. Así de sencillo. ¿Sí? Así que por favor, yo tengo que estar aquí viéndoles a toditos. Yo estoy dando clases, pero estoy viendo, mis ojos están dándose las vueltas por todos. Si son 2 pantallas, paso a la otra pantalla y sigo viéndoles. Así que por favor, ¿no? Entonces les decía que prácticamente, ¿no es cierto? Las distintas teorías, a pesar de los años, todavía siguen siendo teorías. No son hechos verificables, ¿sí? Porque siguen apareciendo nuevos indicios, ¿no es cierto? Nuevas cosas. Vean, en la teoría de la evolución, ya pasando un poquito más allá, ¿no? Vean, hablando de esto de lo que los seres nacieron del mar. Vean, dicen que las serpientes tenían brazos, que por esto de la evolución, simplemente estos órganos tendieron a desaparecer, porque ya no les hacía falta, ¿no? Vean, entonces, son diferentes tendencias y teorías. Pero básicamente, todos los organismos vivos están formados por 4 o 6 sustancias básicas, pero de las cuales 4 son las primordiales, ¿no? Vuelvo y repito, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En menor cantidad tenemos otros elementos como el fósforo, el azufre, el calcio, el potasio, ¿sí? Pero todas estas sustancias ustedes saben que son importantes para nuestro organismo, ¿no? ¿Sí? Son muy importantes. A ver, señor Mateo Rivera, por favor, me ayuda leyendo la página número 23. Ya. Exogénesis y panspermia. La posibilidad de que el origen de los seres vivos que hoy habitamos en el No, la planeta- 23. Ya. Formación de las biomoléculas en el universo. Las biomoléculas son compuestos que integran la estructura de los seres vivos, con cantidades diferentes. Los elementos químicos esenciales que constituyen la vida son 6: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por sus símbolos químicos forman la palabra CHOMS. ¿Sigo? Sí, sigue nomás. Allá está. Hasta el final, ¿no es cierto? Hasta donde dice Saturno. Hasta Neptuno, ¿dónde está Neptuno? Allá. Una idea aceptada inicialmente es aquella que defiende la contribución de moléculas orgánicas originadas en meteoritos y cometas que colisionaron sobre una Tierra primitiva y en formación. Esta propuesta se fundamenta científicamente por estudios químicos realizados a estos meteoritos caídos desde el espacio. El estudio de la composición química de los cometas también ha ayudado al fortalecimiento de estas hipótesis, porque poseen en su estructura un gran porcentaje de agua, CO2, CO, CH4, NH3 y sulfuros. Estos compuestos estuvieron presentes asimismo en la Tierra primitiva, y por la interacción y reacción química entre los elementos y compuestos primigenios, pudieron dar origen a las biomoléculas. En la actualidad, observaciones de la matriz de telescopios ALMA han detectado grandes cantidades de moléculas orgánicas complejas alrededor de una estrella joven. Tanto estas moléculas como el ácido cianhídrico fueron descubiertos en una región de los astrónomos creen que es análoga al cinturón de Kuiper, que está situado más allá de Neptuno. Bueno, muy amable. Vean, como les decía, ¿no es cierto? Los organismos están formados por estas sustancias básicas.
En la segunda unidad ya vamos a ver cuáles son, ¿no? Se llaman bioelementos o biomoléculas, ¿sí? Estas biomoléculas prácticamente son, tenemos biomoléculas primarias, secundarias y los oligoelementos, ¿sí? Primarias son elementos básicos, secundarios están en menor proporción, pero no implica que no sean tan importantes, ¿no? Y los oligoelementos son sustancias que ayudan, ¿sí? Para la formación de nosotros como seres vivos. Vean, por eso es importante, ¿no? Pero básicamente en todas las teorías, ¿sí? Todos los organismos, plantas y animales, tienen en su estructura básica estos elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? No se olvidarán de esta palabrita, ¿no? Chon. ¿Sí? No se olvidarán porque vamos a seguir repitiendo hasta el final. Hasta tercero de bachillerato deben acordarse esta palabrita. Famoso chon. ¿Sí? Porque son los bioelementos esenciales para la vida. ¿Sí? Tanto plantas como animales tienen estos elementos. Y como ustedes pudieron oír y siguieron la lectura, ¿no es cierto? Estos elementos, sí, prácticamente también los encontraron en los meteoritos. Vean. Entonces, por eso se aduce, ¿no es cierto?, que posiblemente la vida se originó fuera de aquí, ¿sí? En otro, en el sistema solar prácticamente, ¿no? Por eso son las distintas teorías. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, dime nomás. y en el caso que se pudiese hacer un sol artificial, por así decirlo, y se le pondría en la gravitación, por así decirlo, de algún planeta de los que están lejos del Sol, se podría crear vida ahí. Es que verás, para crear vida necesitan ciertas condiciones, ¿no? ¿Sí? Como les decía, un elemento básico que muchas de las veces no encontramos. Vean, solamente yéndonos a la luna. ¿Qué no hay ahí? Agua. Agua, Agua. Agua atmósfera. y atmósfera. Por ende, no hay oxígeno. ¿Sí? Bien, si nosotros ponemos algún organismo en un frasco hermético, ese organismo, ¿quién se piensan que vive? A ver, No. no, no es cierto. Porque el oxígeno también es fundamental. Aunque por ahí pueden decirme, pero licenciado, hay organismos aerobios y anaerobios, ¿no? Obviamente que sí hay. Pero estos organismos anaerobios son elementos primitivos, ¿sí? Que necesitan mejores condiciones para poderse desarrollar. Anaerobio significa sin oxígeno. Aerobio es con oxígeno, ¿no? Pero toda la mayoría de organismos, todos prácticamente, sí, necesitan del oxígeno para poder sobrevivir, ¿sí? Y como si hablamos, ¿no es cierto?, de la Luna, de Marte, ¿sí? Prácticamente no hay este componente oxígeno, aunque sí se ha encontrado en los últimos estudios, ¿no? La NASA y los europeos, todo eso, los rusos, se han encontrado agua, ¿sí? Pero una cosa es agua y otra cosa es el oxígeno, aunque el agua, ¿no es cierto?, está formada por oxígeno. Pero como les decía anteriormente, una cosa es elemento y otra cosa es un compuesto, ¿sí? Vean. Entonces, muy importante en esta situación. Obviamente, como decía el estudiante, ¿no es cierto? Si yo llevo una planta, si yo le quiero plantar directamente al ambiente, esa planta no va a sobrevivir. Pero si yo creo condiciones, ¿no es cierto? Vean de esto, la planta obviamente puede sobrevivir. ¿Sí? Son las condiciones que presentan los planetas. Por eso les decía al comienzo, ¿no? La Tierra prácticamente está en un punto de equilibrio. ¿Sí? Si hablamos en la distancia del Sol. Bien. Porque imagínense, Marte está adelante o atrás de la Tierra. Atrás. Atrás, ¿no es cierto? Está más alejada de la Tierra. Venus, vean, está adelante, ¿no es cierto? Bien, pero a pesar de estar adelante de la Tierra, no tiene esas condiciones. ¿Sí? Porque es Mercurio, Venus, Tierra, ¿no es cierto? El orden de los planetas. Vean, por eso dice que la ubicación de la Tierra es privilegiada, ¿no?
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Licen, una consulta. En la página 21 hay que hacerla. Claro, según seguimos viendo, tienen que seguir haciendo las evaluaciones formativas. Ya les dije. Hay una situación, señores estudiantes. Sí. Algunas cosas yo no les voy a dar textualmente como está el libro. Yo estoy siguiendo el libro, ¿no? Pero ustedes ven que a veces están inmersos dentro de un tema hasta otro tema, ¿no? ¿Sí? Así que por favor, sigan. Si yo les digo la 23, ustedes ya deben hacer la elaboración formativa de de la 21, ¿no? ¿Sí? Tienen que seguir avanzando, por favor. Los compañeros ya les han de pedir prácticamente que hagan los portafolios, los links para los portafolios, y ahí pueden seguir ustedes subiendo la evidencia para que al final de la unidad no se acumulen. Simplemente usted ya tenga hecho y simplemente se olvidan de mi materia. Prácticamente sería así, ¿no? Porque si usted trabaja paulatinamente, no se va a abultar de las cosas que a veces al final de la unidad comienzan recién a hacer. ¿Sí? Por eso sí han de haber oído los contenidos programáticos, ¿no? Prácticamente los contenidos programáticos son lo que vamos viendo del libro. ¿Sí? Yo les hice como organizador gráfico, pero ya para la segunda unidad, o ya les subo lo que son los contenidos programáticos para que sigan tachando los temas que vamos viendo. ¿Sí? Eso nada más. Por favor, atención.